comenzar con esta clase correspondiente a Derecho Comercial 2, títulos, valores y contratos comerciales. Vamos a continuar con el programa de la materia. Hoy, según anticipamos, vamos a tratar o vamos a abordar la unidad número 11, que es el pago, como allí se puede advertir en la portada del Power que he preparado para la jornada de hoy. Vamos a ver el pago en general y vamos a ver el pago de la letra de cambio en particular. Entiendo que vamos a estar conectados durante 40 minutos. Cuando se termine ese tiempo de 40 minutos, yo les pido que se vuelvan a conectar como han hecho el lunes pasado, usando el mismo ID y la misma contraseña, y después seguramente vamos a tener que volver a reconectarnos para poder tener las 2 horas de clases como tenemos previsto para la jornada de hoy. Como les decía, hoy vamos a comenzar con la unidad número 11. Yo les recomiendo que utilicen el programa, se los recuerdo, ya se los he dicho en clases anteriores, nosotros preparamos las clases según nos lo indica el programa de trabajo. El programa es nuestro plan de trabajo y preparamos estas clases en función del programa. Entiendo que así es más útil para todos nosotros, para nosotros que tenemos que explicar el tema y para ustedes que tienen que abordar la temática de esta materia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de comenzar a desarrollar el tema, yo la verdad que no tengo ningún inconveniente. Les recuerdo que estoy grabando y voy a tratar de subir esta charla cuando termine la misma. Pero como les dije anteriormente, estoy en etapa de aprendizaje con este manejo de este tipo de herramientas, así que pido disculpas por los posibles errores que pueda llegar a tener. Si alguien tiene alguna consulta que hacer o alguna inquietud que plantear, lo hace y como hemos hecho en clases anteriores, vamos hablando un tema y dando paso para que el que quiera hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión la pueda hacer. Si alguien quiere decir algo, lo escucho. Bueno, como decíamos, empezamos entonces. Tenemos que ver la unidad número 11, está titulada como el pago. Yo he explicado hasta ahora la unidad número 4. La unidad número 4 trata, como ustedes han visto, sobre la titularidad, concepto de la titularidad, legitimación, concepto de legitimación, diferencias entre ambos conceptos, y vimos en esa unidad la clasificación de los títulos valores. Después a mí me tocó explicar la unidad número 8. La unidad número 8, como ustedes recuerdan, trata sobre las garantías de los títulos valores en general y de la letra de cambio en particular. Vimos, como ustedes saben, la provisión, vimos la aceptación analizada como una garantía de la letra, vimos la garantía del librador, vimos la garantía de la avalista, la garantía de los fiadores, otras posibles garantías que pueden aparecer en los títulos valores en general y en las letras de cambio en particular, como por ejemplo la prenda, la hipoteca, los fideicomisos de garantías, etcétera, etcétera. Hasta acá hemos visto esas 2 unidades. Hoy vamos a comenzar a ver una unidad nueva. A mí me toca comenzar a explicar la unidad número 11, como dije, titulada El pago. Profe, Sí. hola, le hago una consulta respecto de la unidad de garantía. La clase pasada vimos provisión y habíamos visto, bueno, que era una garantía extracambiaria. ¿Es Sí. así o sea, lo que yo no entiendo es si tiene que ver con la relación subyacente que existe entre el librador y el girado? Tiene que O ver sea, con eso, pero yo diría que tiene que ver con algo más que eso, porque usted cuando habla de relación subyacente se refiere a una sola operación en particular. La provisión, por lo general, proviene de distintas operaciones. Yo lo he dicho eso. Entre el liberador y el girado, por lo general, hay una relación comercial.
Por lo general hay una Sí. relación comercial, como siempre decimos, y el girado puede estar adeudándole dinero al Ujú. librador de la cambial. Por eso el librador le pide al girado, mediante el libramiento de este título que estamos estudiando, el pago de una suma determinada de dinero. Como usted bien recordó, la provisión es de naturaleza extracambiaria, pero se la señala en la unidad de las garantías porque desde un punto de vista económico la podríamos entender como una garantía. Si yo soy girado y usted es libradora, se supone que hay una relación de naturaleza comercial y se supone que si ha girado una letra con mi nombre es porque hay una obligación que atender. Desde ese punto de vista Ah, la damos. está bien. ¿Le Gracias, aclaré profe. el tema? Empezamos Sí. con el tema de hoy. Vamos a ver la primera diapositiva. Bueno, la primera diapositiva está destinada a recordar de alguna manera los conceptos que nosotros hemos visto cuando estudiamos derecho de las obligaciones. Cuando nosotros estudiamos obligaciones vimos que el artículo 865 del Código Civil Comercial nos da una definición de pago. Por eso yo simplemente recuerdo lo que ya hemos visto en otras materias, pero la unidad, insisto, se llama pago, así que no me pareció mal recordar el concepto. El artículo citado allí nos dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la relación obligacional. El pago, como nosotros también sabemos, como hemos visto ya, es el principal modo de extinción de las obligaciones. Cuando nosotros estudiábamos obligaciones, estudiamos no solamente el concepto de la obligación, sino que estudiamos distintos modos de extinción de las obligaciones. Vimos pago por consignación, vimos pago por subrogación, pero también vimos otros modos de extinción. Vimos compensación, confusión, novación, dación en pago, renuncia, remisión de deuda, imposibilidad de pagar, distintos modos de extinguir las obligaciones. Pero el principal modo de extinguir las obligaciones es el pago, como todos ustedes saben. Pagar, como todos nosotros sabemos, es cumplir, es efectivizar el cumplimiento de la prestación que es el objeto de la obligación, como dijimos. Normalmente, con el pago, el acreedor satisface plenamente su interés. Se extingue el crédito y el deudor queda liberado. Como nosotros también sabemos, el pago lo podemos definir como un acto jurídico, es un acto jurídico, es un hecho jurídico humano, voluntario, lícito, que tiene un fin inmediato. Tiene un fin inmediato, que es el de extinguir relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. He tratado de mejorar el audio porque hay alguien que me está pidiendo que se mejore. No sé si se ha mejorado el audio. Si hay algún inconveniente, no creo que sea culpa mía, pero No, se escucha bien, Se pero escucha bien, profe. puede ser que ella, porque a mí me pasó la otra vez, tenía el volumen yo bajo, que se fije por las dudas. bueno, por eso nos fijamos. Yo me fijé ahí y yo, por lo que me figura acá, no tendría inconvenientes. Bueno, no creo que haya inconvenientes con respecto al tema planteado acá en esta primera diapositiva del Power. Todos hemos visto esto en obligaciones. ¿Alguna consulta igual? No, está bien, está claro. Seguimos. Les recuerdo que estamos viendo la unidad número 11, titulada El pago de los títulos valores en general, el pago de la letra de cambio en particular. Cuando nosotros hablamos del pago de la letra de cambio, decimos que es el cumplimiento de la promesa que está señalada en el documento. Como nosotros sabemos, lo hemos reiterado desde la primera clase hasta acá, la letra de cambio contiene una obligación de dar sumas de dinero. La letra de cambio es un título cambiario.
nosotros cuando vimos la clasificación de los títulos valores, vimos que la doctrina clasifica a los títulos valores teniendo en cuenta distintos criterios. Uno de los criterios que toma en cuenta la doctrina es el contenido del derecho que está incorporado en los títulos valores. Nosotros también cuando empezamos a hablar de los títulos valores, hemos señalado cuál es la definición que se da de los títulos valores. Los títulos valores, como todos nosotros sabemos, son documentos que contienen, que han incorporado una obligación que es incondicionada e irrevocable y le conceden a su titular, a su portador, un derecho de naturaleza autónoma. Como dijimos antes, la doctrina clasifica estos títulos valores teniendo en cuenta distintos criterios. Y uno de los criterios es el de considerar el contenido de ese derecho. Teniendo en cuenta esta clasificación, dijimos que hay títulos que contienen una obligación de dar sumas de dinero. Hay otros títulos que son representativos de mercaderías. Vimos la carta de porte, o la citamos, después la estudiaremos, pero la citamos, la llamada o el llamado conocimiento de embarque o el certificado de depósito. Vimos los títulos que contienen un derecho que reconoce participación, como por ejemplo las acciones emitidas por una sociedad anónima o los certificados de participación en fideicomisos financieros. También son títulos que podríamos incluir en esta última de las categorías mencionadas. La letra de cambio, como sabemos, es un título que contiene una obligación de dar sumas de dinero. En esta categoría también entran los pagarés, los cheques y las facturas de crédito. Esos títulos que mencionamos, letra de cambio, pagaré, cheque y factura de crédito, son denominados títulos cambiarios. Los títulos cambiarios, como ya hemos dicho, son una especie dentro del gran género de los títulos valores que nosotros hemos comenzado a estudiar. El pago entonces de la letra de cambio es el efectivo cumplimiento de esa suma de dar, o de esa obligación de dar una suma de dinero que está señalada en la letra de cambio. Cuando hablamos entonces de pago referido a la letra de cambio, hablamos del efectivo cumplimiento de la obligación de dar sumas de dinero que está señalada o expresada en la letra de cambio. La entrega de la suma indicada en la letra extingue la obligación cambiaria. Si yo soy el girado en una letra de cambio, acepté la misma, me convertí en aceptante y por ende me convertí en el principal obligado a pagar. Si yo pagué siendo aceptante de una letra de cambio, ese pago extingue la obligación cambiaria para mí y para el resto de los obligados que son llamados obligados de regreso. El pago, como allí se señala, debe ser total. Este es el principio, pero después vamos a ver que aquí se admiten algunas excepciones a esta regla que allí señalamos. El pago, como allí también se señala, se tiene que efectuar en legal tiempo y forma. Esto también lo hemos visto en otras materias. En este caso puede ser efectuado por cualquiera de los obligados cambiarios. Eso es lo que hemos puesto a modo de resumen. Pero en la letra de cambio, como dijimos, el principal obligado a pagar es el girado si éste aceptó la letra. Si el girado aceptó, lo denominamos aceptante y por ende es el principal obligado a pagar. Pero cualquiera de los obligados cambiarios, el aceptante, los avalistas del aceptante, los endosantes, los avalistas de los endosantes, el librador, los avalistas del librador, cualquiera de los obligados cambiarios puede cumplir con el pago de la obligación de dar sumas de dinero que está contenida en la letra de cambio. Escucho alguna pregunta, si es que tienen que hacer alguna pregunta o quieren que aclare alguna cuestión, si no sigo con las diapositivas del Power.
Profe, yo no escuché si cuando dijo pagaré y cheque también se le aplicaba esto. Estamos analizando pago de manera general, es decir, usted tendrá que recurrir a sus apuntes de otras materias donde estudió pago de manera general. Acá estamos estudiando el pago de los títulos valores en particular, pero ahora en este momento específicamente nos estamos refiriendo a la letra de cambio. Hay una clase preparada exclusivamente para pagaré, hay una clase exclusivamente preparada para cheque. Ahora estamos hablando en particular de la letra de cambio, porque son situaciones distintas. En el pagaré usted no va a encontrar la figura del girado, no va a encontrar la figura del aceptante, no va a encontrar la figura que acá llamamos girado aceptante y por ende principal obligado al pago. Por eso yo lo explico así de esa manera que parece simple, para no confundirnos con otros títulos valores que luego abordaremos. No sé si le expliqué lo que usted planteó. Sí, gracias, profe. Solo que había escuchado esas dos palabras y no lo había registrado. No, lo que yo dije fue que la letra de cambio, o recordé, mejor dicho, que la letra de cambio es un título valor que contiene una obligación de dar sumas de dinero. En esa misma categoría se encuentra el pagaré. El pagaré también es un título valor que contiene una obligación de dar suma de dinero. El cheque también es un título valor y también tiene una obligación de dar suma de dinero o contiene una obligación de dar sumas de dinero. Lo mismo podemos decir de la factura de crédito. Letra de cambio, pagaré, cheque y factura de créditos son títulos Con suma de valores que dinero. tienen una obligación de dar sumas de dinero. Y a esos títulos los llamamos cambiarios. Simplemente recordé lo que venimos ya diciendo en clases anteriores para Ah, que vayamos Sí, eso dijo. Yo también, pero está bien la pregunta que hice yo, porque yo también lo confundí. Está bien, gracias. ¿se entendió? Sí, 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 ahora gracias, sí. profe. Bueno. Sí. Acá tenemos que hablar de la presentación del título. Yo espero que ustedes sigan la recomendación de trabajar con el programa a mano para que les resulte más sencillo el estudio de esta temática. Yo he seguido lo más estrictamente posible lo que el programa aquí nos señala. La presentación del título figura en el primer punto de la unidad número 11. Dice, cargas del portador, presentación del título para el pago, fecha y lugar de presentación, domicilio de pago, ejemplares y mora. Presentación del título, cargas. Nosotros hemos dicho que el portador legitimado del título, el que pretende el pago de la obligación contenida en el mismo, tiene que cumplir con determinadas cargas. Una de ellas es la de presentar el título para su pago. Allí dice que la presentación de la letra de cambio es una carga que tiene el portador legitimado del título. El portador legitimado del título tiene que presentar la letra al pago. Es necesario, yo señalé ahí también, recordar la distinción entre carga y obligaciones que ustedes estudiaron también en obligaciones. Cuando nosotros hablamos de obligación, estamos hablando de una relación en la cual hay dos sujetos, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un sujeto acreedor, un sujeto deudor. El sujeto acreedor puede exigirle al sujeto deudor el cumplimiento de una determinada prestación que, como sabemos, es el objeto de esa relación obligacional. Prestación que puede consistir en un dar, en un hacer, en un no hacer. En la obligación, el sujeto activo, el sujeto acreedor, puede exigirle al sujeto pasivo el cumplimiento de determinada prestación. Y si el sujeto deudor no cumple, puede verse obligado a cumplir. Cuando nosotros estudiamos el concepto de cargas, vimos que el que está obligado a cumplir una carga cumple si quiere, podríamos decir.
cumplir con una carga implica que voy a gozar de los beneficios que ese cumplimiento acarrea. Si yo no cumplo con las cargas, me veré de alguna manera perjudicado, pero no hay un sujeto que me pueda exigir, que me pueda constreñir, como dicen los autores que estudiamos en obligaciones, o que me puedan compelir al cumplimiento de la prestación señalada en la obligación. Lo señalé ahí porque es necesario tenerlo presente, tener presente la carga o tener presente la distinción que se hace entre carga y obligación. El portador legitimado del título tiene una carga. ¿Cuál es esa carga? Presentar el título ante el girado aceptante para que éste la pague. Esa es la carga que él tiene. Luego veremos qué es lo que pasa cuando no cumple con la carga a la que hemos estado haciendo referencia. Dice así también que el portador legitimado de la letra de cambio debe presentarse en el domicilio que figura en el documento. Cuando nosotros empezamos a estudiar este título valor, vimos que hay un sujeto que es el que gira la letra, el que la emite, el que la crea, el que libra la letra, que es el que recibe la denominación de librador. Este sujeto, denominado librador, le pide a otro sujeto, que nosotros conocemos como girado, que pague una suma determinada de dinero al sujeto que aparece como beneficiario en la letra de cambio. En la letra de cambio, cuando nosotros vimos los requisitos, vimos que uno de los requisitos es el domicilio del girado, para que esta carga pueda ser cumplida. El portador legitimado del título cumple con la carga de presentar el título al pago, presentando precisamente la letra en el domicilio que se señala en la letra de cambio. Abajo del girado, donde se señala al girado, se suele establecer el domicilio donde la letra de cambio debe presentarse para su aceptación en su caso, o para su pago. Hablamos del pago acá porque estamos refiriéndonos a la cuestión relacionada con el pago, pero algo de esto vimos o cuando estudiamos la aceptación. Acá estamos hablando del pago, de la carga que tiene el portador legitimado del título para presentar el título al pago en el domicilio del girado. Eso es lo que hemos estado señalando al señalar el tema de las cargas. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Profe, ¿me escuchás? Sí. En cuanto a que si no pone domicilio, o sea, en principio es en el domicilio del deudor, ¿o tiene la obligación sí o sí de poner domicilio? A ver, si tiene, a ver, el que libra la letra señala al girado, señala al sujeto, Claro. y debe señalar el lugar donde esa letra tiene que ser presentada. No sé, Avenida Roca, 1234, primer piso, oficina A. Cuando nosotros O hablamos... sea, es un requisito esencial que esté sí o sí el domicilio. Yo no diría que ese es, a ver, yo no sé si es esencial, porque sería un requisito natural, en principio, ¿no? Pero espero no Claro. equivocarme, pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de domicilio en esta materia, nos estamos refiriendo, no sé, al pueblo, a la localidad, a la ciudad, a la jurisdicción, podríamos decir. Si yo digo domicilio, me estoy refiriendo a General Roca, o Neuquén Capital. Debemos distinguir el concepto de domicilio del concepto de dirección. Yo ahí di un ejemplo de dirección. Por lo general hay una dirección donde el portador legitimado del título puede presentarla para su aceptación, en el caso de que sea presentada para su aceptación, o para ser presentada al pago. Pero si falta ese domicilio, no se ha señalado allí el domicilio, se puede presentar ante el domicilio del girado. Por eso digo que es un requisito natural. Si no está Claro. expresado en la cambial, usted puede presentarla
ante el domicilio del girado, que pueden ser domicilios distintos. No sé si me expliqué. Sí, ahí entendí, profe, gracias. Insisto, si nos quedamos, si se interrumpe la conversación, nos volvemos a reconectar para seguir con el desarrollo de esta unidad que hemos preparado para hoy. Decíamos que el momento para presentarla al pago es el día del vencimiento de la letra de cambio. Puede ser presentada dentro de los 2 días hábiles posteriores a la fecha del vencimiento. Eso es lo que la ley nos señala. Si una letra de cambio tiene como fecha de vencimiento el 29 de abril del año 2020, el portador legitimado de esa letra de cambio cumple con la carga presentándola en esta fecha, hoy, aunque la ley admite que la presente dentro de los 2 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento. Es decir, el portador legitimado, en el ejemplo que estamos dando, tiene la posibilidad de presentarla mañana jueves o a más tardar el viernes, perdón. No creo que sea complicado ese tema. Recordemos que las letras pueden ser libradas a la vista, pueden ser libradas a cierto tiempo vista, pueden ser libradas a determinado tiempo de la fecha, o pueden ser libradas a un día fijo. ¿Por qué recordamos esto? Porque se vincula de alguna manera con la carga que tiene el portador legitimado del título para presentar este al pago. Tiene que presentarlo en la fecha de vencimiento, o la ley permite, como dije, presentarlo dentro de los 2 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento. Recordemos de qué hablamos cuando hablamos de una letra a la vista. Es eso, es una letra a la vista. Una letra a la vista puede ser presentada para su aceptación y o pago. Aceptación y pago son 2 actos que van a estar confundidos en un solo momento. Si me presentan una letra a la vista y yo la pago, quiere decir que de alguna manera la estoy aceptando. O, para decirlo de otra manera, si la acepto una letra a la vista, la tengo que pagar inmediatamente. Aceptación y pago están en un solo momento. Dijimos que las letras pueden ser libradas a la vista, pueden ser libradas a cierto tiempo vista, así ustedes lo van a encontrar en los libros. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos que distinguir 2 momentos, el momento de la aceptación y el momento del pago. Si se ha librado una letra, supongamos, a 30 días vista, ¿qué quiere decir? Que el plazo de 30 días comenzará a correr desde el momento en que esa letra es vista. Si se libró una letra de cambio a 30 días vista y esa letra es vista hoy, 29 de abril, hoy comenzará a correr el plazo de los 30 días a los que hacíamos referencia a modo de ejemplo, es decir, vencerá el 29 de mayo próximo. La otra manera de librar una letra de cambio, dijimos, es a determinado tiempo de la fecha. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una letra librada a determinado tiempo de la fecha? En la letra de cambio ponemos la fecha de creación, supongamos 29 de abril del año 2020, y la libramos a 30 días de la fecha, o a 60 días, o a 90, o a 120, o a 150, o a 180, lo que sea. Esa es una letra librada a determinado tiempo de la fecha. A partir de esa fecha comienza a correr el plazo que en la letra se señala. Y la otra posibilidad, que es la más fácil de entender, es una letra librada a un día fijo. Una letra que ha sido librada para ser pagada supongamos, 15 de mayo, o el 15 de junio, o el 15 de julio del año en curso. Digamos, son las 4 maneras que se puede consignar el vencimiento de una letra de cambio. Recordamos las distintas maneras de vencimiento porque tuvimos que hacer referencia a esta carga que tiene el portador legitimado del título.
el portador legitimado del título tiene que presentar, como dijimos, la letra en la fecha de su vencimiento o a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a esa fecha de vencimiento. Así que la recomendación es que repasen las distintas fechas de vencimientos en las que puede ser librada una letra de cambio. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer? ¿Ha quedado claro el tema de las distintas posibilidades de vencimiento que una letra de cambio tiene? Sí. Podemos distinguir claramente cuando una letra es a la vista, a cierto tiempo vista, a determinado tiempo de la fecha o a un día fijo. Si no hay problemas. Profe, Sí. hace un ratito cuando usted habló de domicilio, a mí justo se me cortó la conexión y no escuché que hacía referencia a domicilio con localidad. Cuando nosotros hablamos de domicilio, hablamos del pueblo, de la localidad, de la ciudad, o si usted quiere, de la jurisdicción. Si decimos domicilio, estamos hablando de General Roca, o de Neuquén, o de la localidad que usted quiera imaginarse como ejemplo. Yo recordé esto porque nosotros tenemos que distinguir entre domicilio y dirección. Es lógico que se señale no solamente el domicilio, sino que se señale el domicilio del girado y la dirección del girado para que el portador legitimado de la cambial pueda cumplir con la carga de presentar la letra de cambio al pago. De eso hablé. No sé si le expliqué la duda. Sí, gracias. Bueno, seguimos. Nos queda menos de 1 minuto, así que vamos a comenzar con la explicación de esta diapositiva después de que nos podamos reconectar todos a esta clase del miércoles 29 de abril del año 2020. Después de la reconexión, comenzamos a explicar las consecuencias o los efectos que se generan por no cumplir. Profe, es mismo usuario, misma contraseña, ¿no? Mismo ID, misma contraseña. Ok. Decíamos que cuando nos reconectemos vamos a comenzar a explicar cuáles son las consecuencias, los efectos